Van a ser esos versículos como introductorios para nosotros hoy. Hebreos, capítulo 1, del 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén, hermano. Vamos a orar para comenzar. Padre Celestial, gracias le damos porque tenemos el privilegio de ser llamados sus hijos por causa de Cristo, quien se nos habla aquí que tiene un mayor nombre que todos en el mundo, en el universo. No hay nadie, no hay ninguna criatura que sea más excelsa, más magnífica, más gloriosa que el Señor Jesucristo. Es la encarnación de la bondad, del amor, de la perfección, y a Él nosotros tributamos toda gloria y alabanza. Gracias, Padre, por la oportunidad de abrir tus Escrituras, de poder compartirlas junto a los hermanos. Señor, deme gracia para poder compartir lo que hoy vamos a ver, y también, Señor, a mis hermanos, para que ellos puedan, Señor, comprender y tener sus oídos y su corazón abiertos a su palabra. Gracias le damos por todo y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bien, como bien dijo Danielito, ya vamos a dar comienzo a una nueva serie de exposiciones en los libros de la Biblia. Estuve viendo, barajando opciones, ¿cierto? Pero al final me incliné por la epístola a los Hebreos. ¿Por qué, hermanos? Porque pienso que va a ser de gran ayuda para nosotros como congregación. ¿Sí? Va a ser de gran ánimo para nosotros también verla. Aquí vamos a ver, por ejemplo, de forma magnífica la superioridad de Cristo por sobre todas las cosas. Vamos a conocer por la pluma de este autor de Hebreos, que es muy pastoral en su escritura. Vamos a ver su obra expiatoria, la obra de Cristo. Vamos a ver también muchas advertencias a lo largo de las secciones que vamos a ir viendo a lo largo de exhortaciones. Van a ir por diferentes lugares para animar a los cristianos a proseguir en la fe. Y vamos también a ver muchas aplicaciones prácticas para cada uno como creyente, como también como congregación. Y bueno, algunos tal vez se pregunten, hermano, pero ¿por qué hacer una serie sobre Hebreos, que es un libro un poco más sustancioso, más complejo, ¿cierto? Pero bueno, precisamente por eso que nosotros debemos hacerlo. Porque lamentablemente en muchas iglesias, en muchos círculos evangélicos, se deja de lado un libro por lo ven más difícil, ¿cierto? Más complejo, y no conocen así lo que Dios tiene para decir en un libro como este. Entonces, este debe ser un incentivo. El ver que un libro nos cuesta un poquito más, debe decir, bueno, voy a esforzarme un poco más para poder comprender lo que Dios tiene para mí. Y bueno, hay muchas razones, y un comentarista llamado David Bord, que voy a estar citando mucho en esta serie de sermones, él dice lo siguiente con respecto a Hebreos. Dice, Hebreos es un libro plenamente asequible para todo aquel que tiene hambre y sed de Dios y de la verdad divina. Solo la pereza espiritual impide que lleguemos a entenderlo y amarlo. Recuerdo que cuando era niño, Hebreos era un libro bien conocido por todos los creyentes de mi iglesia, tanto por los letrados como por los sencillos, pero me temo que hoy en día sea un libro descuidado por muchos creyentes. Y no es verdad lo que dice el autor. Él da al menos 3 razones para ese descuido de la epístola de los Hebreos. Se las voy a compartir ahora mismo. Dicho sea de paso, hermanos, este sermón de hoy es una introducción a la epístola. Ya no vamos a ver estos 4 versículos que leí así detalladamente, va a ser una introducción a esta carta para que nos quede el contexto y podamos entenderla mejor. Bueno, ¿cuáles son estas razones que da el autor para descuidar la epístola a los Hebreos? 1, la densidad de su argumento. Hebreos es una epístola muy sustanciosa, como les digo, que presenta una línea de pensamiento desde el principio hasta el fin. Igual que Romanos, también presenta una idea del principio al fin. Entonces, si el cristiano de hoy en día, que está acostumbrado a lo rápido, a lo automático,
lee la carta, no la va a entender, porque se va a aburrir, va a empezar a ver que habla muy detalladamente, con muchos términos difíciles, y va a dejar ahí la lectura, el estudio. No es como otros capítulos, otros libros, otras epístolas, como por ejemplo Efesios o Colosenses, que habla de un tema específico por ciertos versículos, y así es más fácil. Pero aquí Hebreos, como Romanos, es un libro largo, una carta larga, por lo cual requiere concentración de nosotros, requiere meditación en ella. Entonces, para los cristianos de hoy en día que no están acostumbrados a eso, Hebreos es muy difícil, es muy arduo de estudiar. Segunda razón que da el autor son las constantes referencias que tiene el Antiguo Testamento. ¿Ya? El autor de la epístola a los Hebreos da por sentado de que los que van a leer la epístola conocen el Antiguo Testamento. Lamentablemente nosotros hoy no tenemos un buen conocimiento de lo que allá se enseña. No conocemos muchas cosas, como por ejemplo el tabernáculo o la distribución de los muebles, los sacrificios que se celebraban ahí. Entonces eso representa para el cristiano moderno un estorbo al momento de estudiar el libro, la epístola. Y tercera razón que da son las solemnes advertencias. Esa es la tercera razón porque en Hebreos nosotros encontramos las advertencias, algunas de las exhortaciones más solemnes y duras en todo el Nuevo Testamento. El cristianismo que aquí el autor de Hebreos nos presenta no es el cristianismo cómodo y fácil que hoy en día abunda en las iglesias y pareciera que tuviera palabras muy severas con respecto a las consecuencias de descuidar la salvación y como que piensan algunos, bueno, voy a perder mi salvación y eso es lo que leen en Hebreos. Pero no es así, son palabras leídas fuera de contexto. Vamos a irla estudiando después qué es lo que quiere decir Hebreos con esos textos. Entonces estas advertencias que son fuertes, que son duras, no le llaman la atención a los cristianos modernos y que viven un cristianismo barato, superficial y cómodo. Entonces, hermanos, vamos a ver hoy distintos puntos. El primero que vamos a ver va a ser el autor, la fecha y los destinatarios de esta epístola. En cuanto al autor de la epístola, hermanos, es desconocido. Ya yo no les puedo venir aquí y decirles tal persona escribió la epístola a los Hebreos, porque no tengo la respuesta. ¿Ya? Se han intentado de dar personajes, ¿cierto? Dar opciones para quién escribió la epístola a lo largo de la historia. No ha habido nunca unanimidad en la iglesia sobre quién fue el autor. Ya algunos postulaban a Clemente de Roma, otros a Silas, el compañero de Pablo en la prisión, ¿cierto? Cuando cantaron. Otros postulan a Apolos, ese predicador poderoso de las Escrituras. Otros a Felipe, el evangelista. Otros ven a Priscila, la esposa de Aquila, también que fue una buena amiga de Pablo, como la escritora de Hebreos. Otros a Lucas, el médico amado. Y algunos también ven a Bernabé, compañero también de Pablo en su viaje misionero. Algunos tienen buenos argumentos o inventan unos argumentos muy buenos de Bernabé. Por ejemplo, que Bernabé era levita, entonces él estaba muy familiarizado con el sistema levítico, con los sacerdotes y con la liturgia del templo. Además que el nombre Bernabé significa hijo de consolación o exhortación. Entonces en Hebreos 13:22 dice al final, os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación o consolación. Entonces ves como si Bernabé estuviera haciendo un juego de palabras al final de la epístola. Pero no podemos decir concluyentemente fue Bernabé, ¿ya? Es una teoría. Y por último, algunos ven a Pablo como el autor. Muchos cuando leemos Hebreos decimos, wow, aquí hay influencia paulina, hay algo de Pablo aquí. Pero hay cosas que están en pro de que fue Pablo y otras que están en contra. Ya vamos a verlas. Por ejemplo, las cosas que están a favor de que fue Pablo es que él usa mucho el Antiguo Testamento. Nosotros vemos Romanos, vemos Gálatas, como Pablo usa mucho las escrituras del Antiguo Pacto para apoyar sus doctrinas. Así lo hace Hebreos también. Y también el autor de Hebreos era un misionero. Sabemos que él andaba en otro lugar y quería pronto ir a visitar a los hermanos de esta congregación junto a Timoteo. También las desventajas de esta postura de que fue Pablo es que no tiene la firma de él. O sea, ustedes cuando ven, por ejemplo, la epístola que el hermano Daniel ha estado exponiendo, Filipenses, era al comienzo dice a la iglesia que está en Filipo o a la iglesia que está en Colosa. Pero en este momento no habla de que Pablo la haya escrito. En 2 Tesalonicenses 3:17 dice, la salutación es de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. En esta ocasión, en Hebreos no tiene la firma de Pablo, y algunos dicen que también la teología de Hebreos es diferente a la de las cartas paulinas, sus doctrinas son diferentes.
Pero también lo que más peso tiene en contra de que fue Pablo, que en el capítulo 2, verso 3 de Hebreos, el autor dice que recibió el Evangelio por otros. Pablo no pudo haber escrito eso, porque Pablo en Gálatas dice, pues yo ni lo recibí, hablando del Evangelio, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bien, entonces, como conclusión, ya no podemos nosotros decir con certeza quién fue el autor, pero eso no le va a restar, hermanos, importancia y autoridad al texto bíblico, ¿ya? Porque desde el primer siglo nuestros hermanos vieron a Hebreos como parte del canon, como literatura inspirada, y toda persona, todo creyente que tiene en verdad el Espíritu de Dios, cuando lee la epístola se da cuenta de que eso no es una escritura meramente humana, que Dios está detrás de las enseñanzas. Hebreos no tiene nada en contra de la doctrina apostólica, o sea, no dice nada erróneo, nada herético, todo lo contrario. El que tiene el Espíritu de Dios va a saber distinguir y discernir lo que aquí tiene para decirnos. Vamos ahora con la fecha. Es importante también saber la fecha porque vamos así a tener una buena interpretación. Hay referencias, hermanos, a que Clemente de Roma citó la epístola ya por el 95 después de Cristo. O sea, esa es la fecha tope. No pudo haber sido escrito después. Pero tampoco justo ahí en el 95. Debió haber sido escrito mucho antes. ¿Por qué? Porque hay evidencia interna en la carta que nos dice que esto debió haber sido antes del 70, antes de la destrucción del templo y de Jerusalén. Podemos ver en la epístola que es dirigida, hermanos, a creyentes que estaban en riesgo de una posible apostasía, de volverse atrás. Aquellos que habían profesado su fe en Jesús como su Mesías, ¿cierto?, su Rey, ahora se estaban viendo tentados a abandonar el cristianismo y volver al judaísmo. Pero ¿cómo sería posible que ellos se vieran tentados a eso, a volver al judaísmo, si el templo no estaba en pie? Debía estar en funcionamiento la liturgia del templo, los sacrificios, para que ellos estuvieran viendo y dijeran, wow, queremos volver a eso otra vez. Entonces, vamos a ver algunos textos, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, si quieren me acompañan. Hebreos capítulo 10, los servicios religiosos del templo eran muy vistosos, hermano. Había incienso, habían cánticos, habían los sacrificios, las vestiduras de los sacerdotes. Todas esas cosas eran muy pomposas y contrastaban entonces con el culto cristiano, que era bien sencillo. Hebreos capítulo 10, verso 1 al 3, habla de todo esto en tiempo presente. Miren lo que dice. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ¿ven?, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Verso 11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Ven? Está hablando en tiempo presente, debía estar en funcionamiento el templo. El capítulo 8, verso 13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Este versículo es muy concluyente, nos dice que el antiguo pacto seguía en funcionamiento, seguía en actividad, pero ya estaba pronto a caducar. O sea, para Dios, el antiguo pacto, los sacrificios, todo lo que ellos hacían, ya no tenía valor. Nosotros lo vimos en Daniel, ¿se acuerdan? Ahora la sangre de Cristo inauguró un nuevo pacto, por lo tanto el autor dice, no, de lo que ya se están haciendo en el templo está próximo a desaparecer. Entonces vamos a fechar, hermanos, la epístola por ahí, en el 60 después de Cristo. Vamos a ver por qué en el 60, porque tampoco pudo haber sido en cerca del 70 o a los 30 años después que Cristo murió. No pudo haber sido así. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10, verso 32, dice lo siguiente. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Estos cristianos hebreos ya llevaban años siendo cristianos, no eran nuevos en la fe. También se ve en el capítulo 5, verso 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿ven? Tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí el autor les reprocha el hecho de que ellos ya llevaban tanto tiempo siendo creyentes, profesando su fe, y ahora se habían estancado. Eran como niños en la fe.
También en el capítulo 2, verso 13 nos dice que estos creyentes escucharon de segunda generación el Evangelio, las buenas nuevas. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Hay muchas teorías de quiénes son estos destinatarios de la carta, pero la Iglesia ha creído a lo largo de los siglos que eran cristianos hebreos que estaban en alguna parte del Imperio Romano. ¿Ya? No estaban en Palestina. ¿Por qué? No eran cristianos judíos que vivían en Judea. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12, verso 4, se nos dice que ellos aún no habían llegado al martirio, a derramar sangre por causa de su fe. Cosa que los seguidores de Jesús sí tuvieron que pasar en Palestina. ¿Recuerdan Esteban? Cómo murió el primer mártir y los demás que fueron también asesinados y puestos en prisión por Pablo. Entonces, no pudieron ser una comunidad de Palestina. Era también una comunidad local a la que el autor conocía muy bien. Él conocía su conversión, conocía sus luchas, sus caídas, sus defectos, pero también conoce su generosidad y sus buenas obras. Conoce también lo que ellos hicieron a lo largo de todos esos años como creyentes, pero también pretende ir pronto a visitarlos, como les dije, junto a Timoteo, que era muy conocido en ese momento. Esa situación de la iglesia local, hermano, no era muy buena. Ya, lamentablemente, ellos habían empezado bien la carrera, como dice el texto, habían soportado gran lucha de padecimientos, habían sido valientes por causa del Evangelio, pero resulta que ahora ellos se encontraban estancados. Su crecimiento se había detenido. Antes progresaban bien, pero ahora eran tardos para oír, como el autor va a decir en el capítulo 5. Antes escuchaban el mensaje del Evangelio con entusiasmo, iban a los servicios con alegría, pero ahora resulta que les entraba por un oído y les salía por el otro. Se jactaban de los logros que ellos habían hecho, de su vida pasada como cristianos, de sus primeros años, pero ahora ellos no hacían nada por cambiar ni querían hacerlo. Se estaban volviendo perezosos, desanimados y tentados a volverse al judaísmo. Ese era un peligro muy latente en que ellos iban a desligarse de Cristo. Si ellos volvían al judaísmo, no iban a tener nada que ver con el Señor y corrían el riesgo de perderse eternamente. Ellos tenían crecientes dudas sobre el Señor Jesús y sobre su doctrina. Y eso los llevaba a que esas dudas les abrieran sus oídos a las herejías de los judaizantes, como también esas dudas les cerraban los oídos a la fiel doctrina. Por ejemplo, ellos estaban empezando a cuestionar la autoridad de sus pastores. Por eso que el autor tiene que decirles, exhortarles, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sea provechoso. ¿Ven? Otros hermanos de esa congregación, al parecer, por las mismas razones, las dudas, el desánimo, habían empezado a dejar de asistir a los cultos de la iglesia. Dice Bort, el comentarista acerca de esto, ¿para qué? Si ya no tenían ninguna ilusión en su vida cristiana, se habían perdido el apetito espiritual, si no tenían ningún entusiasmo, ni ya se gloriaban en las promesas y verdades de la fe. Siempre síntoma, hermanos, de una enfermedad espiritual cuando alguien que antes participaba con fervor en la vida de la iglesia se va marginando de la congregación, ausentándose de las reuniones. Y es un mal que se hace extensivo a otros. La ausencia de algunos desanima a los demás, la mediocridad de algunos rebaja el listón del compromiso de todos, aún de los más fieles, porque la negligencia es contagiosa. Eso dice el autor. Hermanos, esta era la situación más preocupante de los destinatarios de esta carta. Estaban en el peligro de la apostasía. Lo que comenzó como un desánimo, luego se transforma en un estancamiento que ya es definitivo, que ya no hay vuelta atrás. Entonces, por eso que el autor de Hebreos coloca muchas exhortaciones a lo largo de la epístola, como las espuelas que uno le hace al caballo para hacerlo andar, para hacerlo reaccionar. Por ejemplo, él dice en una parte, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. También dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, esa es la situación del trasfondo espiritual de los destinatarios de esta carta. Vamos a ver cuáles son las causas que pudo haber desencadenado la apostasía en estos creyentes hebreos. Y que también debemos decir que muchas de estas causas han evolucionado en cuanto a su forma externa para nosotros hoy, pero que siguen estando presentes. Y nosotros no somos ajenos a ese peligro. Vamos a ver la primera causa.
la pérdida de esperanza en el retorno inmediato del Señor. O sea, los creyentes en el primer siglo pensaron que el Señor iba a volver pronto. El Señor había ascendido a los cielos hacía un poco tiempo y ellos decían, no, el Señor va a regresar en poco tiempo, o sea, en unos años más va a regresar en las nubes y va a introducir en Israel un reino mesiánico y va a destruir a todos los romanos, o sea, va a haber un reino de paz. Pero empezaron a ver, hermanos, que eso no ocurría, que eso no pasaba, y a lo mejor empezaron a murmurar, como dice Pedro, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No es también eso lo que hemos oído nosotros de muchos incrédulos cuando hablamos con ellos? Dicen, no, ¿dónde está su Señor que no regresa? Han pasado más de 2000 años. Burlándose del Señor, burlándose de nosotros, burlándose de la palabra. A lo mejor esto fue lo que empezaron estos primeros judíos creyentes a pensar, y las dudas entraron en su corazón sobre la segunda venida. Segunda causa, la creciente lejanía de los hechos del Evangelio. Hemos dicho que estos cristianos hebreos no conocieron personalmente a Jesús, pero sí escucharon el Evangelio por parte de los apóstoles o de los asociados de ellos. Entonces ellos vivieron un momento privilegiado. Ellos vieron milagros, escucharon a los mismos apóstoles predicar. Hermanos, fue un privilegio enorme eso. Pero ahora pasaban los años y las historias se iban haciendo cada vez más añejas, por así decirlo, entre comillas, porque se levantaban nuevas generaciones, hijos, nietos, que ellos oían de sus abuelos las historias, pero ya no había ese fervor inicial, no había esa seguridad, ese entusiasmo que al inicio hubo en esa congregación. Tercera razón, la añoranza de una religión ceremonial. Estos creyentes habían sido criados bajo el sistema levítico, bajo los sacrificios, iban al templo. Estaban acostumbrados a lo externo, a lo visual, a lo que apelaba a los sentimientos, a las emociones de la persona. ¿No es eso también lo que hoy buscan muchas iglesias cuando ponen humo, cierto vapor o música de fondo para apelar a las emociones, para que llore la gente? Hermanos, eso es lo que les gustaba a los judíos, lo que estaban acostumbrados ellos a ver. Estaban acostumbrados a ver esos grandes edificios. Los mismos apóstoles le decían al Señor, mira esos edificios. Estaban orgullosos de esas cosas. Pero ahora lo que ellos veían cuando iban a los servicios era muy sencillo. Ya lo único visual que ellos veían en el culto cristiano era el pan y el vino en la cena. Entonces ellos tal vez se sentían muy, muy melancólicos de volver a esas cosas externas y visuales. Cuarta causa es la vinculación emocional con el judaísmo. ¿Ya? Hablando de lo mismo, estos creyentes veían que en la mayoría, sus gobernantes, los fariseos, los doctores de la ley, habían rechazado el Evangelio, habían rechazado a Cristo. Entonces ellos decían, bueno, si ellos, siendo lo que son, las mentes más brillantes de Israel, negaron a Cristo, dijeron que eso era falso, ese mensaje, nosotros, ¿quiénes somos? Que somos iletrados, somos sencillos para decir esto es verdad. Entonces empezaron a dudar de la veracidad del Evangelio, del poder de Cristo. ¿Estaremos equivocados? A lo mejor pensaban ellos. Súmenle también que la familia de ellos a lo mejor no lo siguieron. Muchos caminaban solos en el Evangelio. Entonces esos familiares les decían a ellos, por ejemplo, ustedes ya no participan conmigo en las fiestas religiosas de Israel. ¿Por qué separan a la familia? ¿Por qué quebrantan la unidad de la familia? También se habían presionado porque muchos le hablaban de la doctrina. Por ejemplo, un tío le decía a su sobrino, mira, en el Antiguo Testamento Salomón consagró el templo, Dios instituyó los sacrificios y tú, sobrino, ahora te vas a seguir a ese Cristo que niega las festividades en Israel, que no te deja ir a hacer sacrificios ya al templo. Entonces, hermano, debió haber sido muy difícil la presión de esos cristianos hebreos en ese momento. Quinta razón, el avance del Evangelio entre los gentiles y las disputas entre el judaísmo y el cristianismo. Para los judíos, hermanos, ver a tanto gentil en la iglesia fue muy difícil en un comienzo. Fue difícil de aceptar. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. A los discípulos, a los apóstoles mismos que caminaron con el Señor, también les costó. Es por eso que la herejía judaizante se esparció tan rápido. Que decían ellos, tienen que creer en Jesucristo, sí, pero aparte de eso tienen que volverse prosélitos judíos. Deben circuncidarse, deben guardar las fiestas. Pedro necesitó de una visión dada por Dios, ¿cierto? De esa visión de los animales impuros, ¿cierto? Para darse cuenta y además ver la obra del Espíritu Santo entre los gentiles como Cornelio para darse cuenta que Dios aceptaba tanto a judíos como gentiles en su pueblo. Entonces estos cristianos hebreos
al ver que tanto gentil llegaba a la iglesia, empezaron a lo mejor a sentirse incómodos, como diciendo, pucha, ahora ellos, entre los gentiles, están siendo pastores de las iglesias locales, ancianos de las iglesias locales, y nos están enseñando a nosotros, que somos hebreos de nacimiento, que somos herederos de la ley, que hemos sido guardianes de la ley dada a Moisés, y ahora ellos nos vienen a enseñar a nosotros. Era como que ellos pensaban a lo mejor, ¿qué estoy haciendo aquí metido con estos incircuncisos? Ese orgullo nacional judío a lo mejor les estaba afectando también a ellos como congregación, y los hacía dejar las iglesias locales y volver al templo y a los sacrificios. Y finalmente, la persecución. Ya hemos visto que hay factores sentimentales, factores teológicos, nacionales, pero también estaba esa oposición social que llevaba al desprecio, al odio, a la violencia en ese momento. Estos cristianos hebreos habían sufrido persecución por causa del amor a Cristo, fueron acusados injustamente, tal vez en tribunales, incluso perdieron sus bienes, relata el autor, trabajo, no sé, sus casas, algo así. Estos hermanos habían sido solidarios con los hermanos que habían sido puestos tras la cárcel y habían sufrido más que nosotros, hermanos. Nosotros no hemos sufrido nada en comparación a esos cristianos primitivos, pero ellos permanecieron fieles al Señor en un comienzo. Bueno, eso fue en un comienzo, les decía, estaban firmes al inicio, pero ahora, cuando habían tantas dudas, tanto desánimo en esa iglesia, si venía la persecución a ellos, no la iban a soportar. Si les llegaba la persecución a ellos, iba a ser el fin de su fe. Ellos iban a volverse atrás. Con las dudas que tenían en ese momento, ellos iban a abandonar a Cristo. Entonces, por eso que el autor de Hebreos llama una y otra vez a considerar a aquel que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él les coloca a Cristo, el ejemplo máximo, que Él sufrió. Él sufrió por causa de la justicia, fue rechazado por el mundo. Entonces Él coloca al Señor como ejemplo para que los hebreos de esa iglesia también hicieran lo mismo, soportaran la persecución. Entonces estos hermanos son algunos de los factores que pudieron haber desencadenado la apostasía en esos creyentes. Entonces era momento de un cambio radical, era momento de tomar decisiones en esa iglesia. ¿Vamos a seguir a Cristo hasta el final o nos volvemos al judaísmo? Una de las dos cosas. Entonces, el autor de Hebreos quiere decirnos que una fe verdadera, una fe que en verdad está cimentada en Cristo, va a perseverar hasta el final. Aún en medio de las adversidades, de la persecución, de los desánimos, va a animar el autor de Hebreos a los creyentes a proseguir en la carrera. O sea, él va a mostrarnos la superioridad de Cristo, él les muestra a ellos primero, porque ellos son los destinatarios primarios de la carta, les va a mostrar que Cristo es superior a todo lo que ellos como hebreos conocían. Es superior a Moisés, es superior a los ángeles, es superior a Josué, es superior al sacerdocio levítico, y les muestra las excelencias de Cristo para que ellos le sigan hasta el final, para que no retrocedan. ¿Cuál es el propósito de la epístola? Hermanos, los propósitos pueden ser diversos, pero les digo, fue escrita para este específico grupo de creyentes en la historia, pero no deja de ser por eso también válida para nosotros. Como les dije, hoy se disfrazan estas causas, estos momentos adversos, de otras formas. Tenemos persecución de otras formas. Entonces, bien que nosotros revisemos cuáles son los propósitos de esta carta. La número 1 es la confirmación en la fe. ¿Ya? El autor deseaba que sus lectores confirmaran esa fe que habían dicho tener en Jesús. Y algunos no estudian la carta por el motivo que ellos piensan que va a tener un efecto contrario, que los va a desanimar más, al no verse como la Escritura lo ordena. Pero, hermanos, la Escritura de Hebreos, en la Epístola de los Hebreos, no te va a preguntar si tú puedes perder tu salvación. O sea, el autor de Hebreos no va a preguntar eso. Él te va a preguntar si tú eres un verdadero creyente. ¿Perseveras tú en la fe cuando otros la abandonan? ¿Te aferras al Señor Jesucristo cuando otros niegan su eficacia como Salvador? Eso es lo que el autor va a preguntar a lo largo de la epístola, y es para que nosotros los examinemos y respondamos con sinceridad. Y en caso de que respondamos afirmativamente, digamos sí, somos creyentes verdaderos en esas preguntas, Él va a persuadirnos a proseguir fieles, a seguir hasta el final al Señor. Hebreos no es una carta para asustarnos, ¿ya? Es una carta sólida de la doctrina de la seguridad de salvación. De hecho, en el capítulo 7, verso 25, nos dice que Jesucristo puede también salvar perpetuamente a todos los que se acercan por Él ante Dios
viviendo siempre o perpetuamente para interceder por ellos. Eso es de gran exhortación, perdón, es de gran ayuda, de gran ánimo para el cristiano, saber que Cristo está perpetuamente intercediendo por nosotros. Para el autor de Hebreos, el ser hijo de Dios no es que tú hayas hecho una oración de fe, que hayas hecho una profesión pública de fe, que te hayas bautizado o que seas miembro de una iglesia local, no. Para él, una fe verdadera, un cristiano auténtico, era aquel que seguía en medio de las circunstancias difíciles, adorando y sirviendo a Cristo, creyendo en Él. Era alguien que sigue santificándose, que sigue creciendo en la obediencia, en la fidelidad al Señor, que se arrepiente continuamente de sus pecados, que busca esa misericordia en el gran sumo sacerdote que es Cristo. Esas son las cosas, dice el autor de Hebreos, que es las que hace un verdadero cristiano. Vamos a ver que el segundo propósito de la carta es la exhortación a la madurez. O sea, el autor no solo quiere confirmarnos en la fe, sino que quiere que nosotros crezcamos, que maduremos en la fe. No quiere que nos estanquemos. Eso es lo que estaba ocurriendo con los hebreos. Por eso él los llama a que dejen los rudimentos de la vida cristiana y dice, crezcan hacia la madurez en el Señor Jesucristo. Es como si les dijera, hermanos, ustedes han comenzado bien la carrera, fueron valientes, esforzados, soportaron la persecución, pero resulta que ahora se están estancando, están en peligro de volverse atrás. Por lo tanto, no sean como la mujer de Lot que miró hacia atrás, hacia Sodoma, mirando el mundo, no. Ustedes fijen su mirada en Cristo, afirmen lo que ya tienen, recuerden lo que conocen y crezcan hacia la madurez. Déjense de las niñerías en la vida cristiana. Tercer propósito, la demostración de la superioridad del Evangelio y de las virtudes de Jesucristo. Esto es muy distintivo, hermanos, en la epístola. Si ustedes leen la carta rápidamente, entera, se van a dar cuenta que el autor está constantemente contrastando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya él siempre apunta a que la gloria del Evangelio es mayor que la que vimos en el Antiguo Testamento por sombras y tipos. ¿Ya? Es por eso que los hebreos estaban viendo tentados a volver al judaísmo, porque ellos estaban acostumbrados a lo visual. Entonces, por eso que el autor pone el énfasis siempre en Jesús. Jesús es mejor, Jesús es superior, y él les enseña por el Antiguo Testamento, lo que ellos conocían desde pequeños, que Jesús es mayor a todas las cosas que se enseñaban en el Antiguo Testamento, que como les digo eran sombras de lo que había de venir. Entonces esta carta da detalles muy grandes acerca del sacerdocio, de la obra de Cristo, y de esa forma se protegía a los lectores, a los destinatarios de esta carta, que ellos volvieran a arrastrarse por el judaísmo. ¿Ya? Es bueno, hermanos, recordar que estos hebreos añoraban el templo, añoraban los rituales, el montaje espectacular. Entonces, lo que el autor de Hebreos va a recalcar siempre es, si ustedes tienen a Cristo, aunque sea lo único que tienen, ustedes lo tienen todo. ¿Ya? Lo tienen todo. Porque puede que los otros, los judíos, tengan lo más espectacular en cuanto a liturgia, ¿cierto?, a culto, pero eso de nada les vale, no tienen nada. Pero si ustedes tienen a Cristo, hermanos, eso es lo mejor, es lo superior, eso es lo que vale, eso es lo eterno. Eso es lo que el autor de Hebreos quiere recalcarles en relación a lo del Antiguo Testamento. En cuarto lugar, el propósito es que el autor nos va a dar una completa interpretación del Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que él ve una relación entre ambos pactos. No es como si el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, fuera algo completamente distinto del Antiguo, como si fuera aislado. No es eso. También no es que el cristiano tenga que abandonar o despreciar las enseñanzas del Antiguo Testamento, tampoco es eso. El autor de Hebreos va a decir que las ilustraciones, que las enseñanzas de los profetas también debemos escucharlas, debemos oírlas y prestar atención, porque es literatura inspirada. O sea, los profetas hablaron de parte de Dios y hacemos bien nosotros en poner atención a eso. Hermanos, si las enseñanzas del Antiguo Testamento, por ejemplo, les vuelvo a repetir, los ritos que ellos hacían, los sacrificios, el sacerdocio, nos costaría mucho más a nosotros entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por ejemplo, si nosotros decimos esta frase, Él es el Cordero de Dios ofrecido como sacrificio, Él es nuestro sumo sacerdote y mediador ante el Padre. ¿Cómo entenderíamos nosotros esos términos a la luz del Antiguo Testamento? Tenemos que entender el Antiguo y de esa forma vamos a saber qué quiere decir el Cordero de Dios, qué quiere decir sacerdote, mediador.
estudiar el Antiguo Testamento es muy bueno, hermanos, porque de esa forma vamos a ver todo lo que Cristo ha hecho, lo grande que Él hizo por nosotros. También nos enseña que el Antiguo Testamento tiene mucho que decirnos a nosotros sobre la vida cristiana. ¿Sí? Porque se nos deja aquí una lista de hombres que nos enseñan cómo vivir como creyentes, pero también se nos dan ejemplos de personas y de naciones que rechazaron al Dios verdadero y las consecuencias de eso. Entonces tenemos, como dice Pablo en Corintios, que estas cosas fueron escritas para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso que el autor de Hebreos está cada rato diciendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Miren lo que le pasó a Israel, miren lo que le pasó a Esaú, no se olviden de los juicios que ellos sufrieron por despreciar al Dios vivo. Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento para el autor de Hebreos es muy importante para el cristiano porque nos ilustra realidades gloriosas del Evangelio y porque nos advierte sobre las distintas cosas que el diablo hace para desviarnos del camino de la fe. La estructura de Hebreos. ¿Cuál es la estructura? Vamos a verlo rápidamente porque eso es la que vamos a seguir en esta serie. Vamos a ver 5 secciones. La primera es la superioridad de Jesús por encima de los ángeles. Del capítulo 1 al capítulo 2, verso 18. Ahí vamos a ver cómo el Hijo Eterno de Dios, el creador de todo cuanto existe, fue hecho temporalmente inferior a los ángeles en su estado de humillación, pero ahora Él está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros por cuanto ha heredado, dice el autor de Hebreos, como leímos al comienzo, un nombre más excelente que ellos. Va a ser, hermanos, en esta sección donde vamos a ver textos muy importantes acerca de la divinidad y de la humanidad de Cristo, dejando claro que el Señor es infinitamente superior a los santos ángeles. La segunda sección que vamos a ver es la superioridad de Jesús por encima de Moisés y Josué, del capítulo 3 al capítulo 4, verso 13. En esta sección el autor va a considerar cuál fue la finalidad del ministerio de Jesús. Según el capítulo 2, verso 10, dice que es llevar muchos hijos a la gloria. Eso fue lo que el Señor vino a hacer. Entonces el autor de Hebreos va a considerar al Señor Jesús como un líder, como el capitán de su pueblo, y lo va a comparar con 2 figuras de Israel que guiaron al pueblo a la tierra prometida, que fueron Moisés y Josué. El autor se va a centrar en especial en el descanso que obtuvieron estas 2 partes. O sea, Moisés y Josué llevaron a la tierra prometida al pueblo, más específicamente Josué, conquistándola, ¿cierto? Pero ¿qué le dieron? Una tierra física, un descanso físico. Pero Cristo, el autor de Hebreos, va a decir que Él nos da un reposo eterno, una Jerusalén celestial. Eso es lo que va a contrastar el autor en esta sección. Tercera sección, vamos a ver la superioridad de Jesús por encima de Aarón y del sistema levítico, del capítulo 4, verso 14 al 10:39. Esta es la sección más larga de la carta, más extensa, central, donde se nos va a presentar a Cristo como el gran sumo sacerdote, como ese mediador entre Dios y los hombres, que es superior a Aarón y a todo su linaje, porque Cristo no viene del sacerdocio arónico, sino que Él viene de la orden de Melquisedec, como ya lo profetizaba el Salmo y como lo explica el autor de Hebreos. Él es rey y sacerdote. Él es superior a todos los sacerdotes que antes pasaron, porque tiene un mejor pacto y un mejor sacrificio que es más sublime que los sacrificios de animalitos. Cuarta sección, la superioridad de Jesús por encima de todos los modelos de la fe, del capítulo 11 hasta el capítulo 12, verso 29. Aquí el autor nos va a presentar una larga galería de santos del Antiguo Testamento que nos van a servir como ejemplo de lo que significa ser un verdadero creyente. Pero después de verlos a ellos, el autor rápidamente nos va a enfocar la mirada en Cristo, porque Él no solo fue un verdadero creyente en su vida humana, sino que además es el autor y consumador de nuestra fe. Y por último, la quinta sección son exhortaciones variadas y saludos finales, el capítulo 13. Aquí vamos a ver exhortaciones prácticas para el pueblo de Dios en relación a muchos temas, por ejemplo, el matrimonio, cómo debe ser eso, el respeto que se debe tener por el liderazgo de la iglesia, el amor cristiano, el cuidado contra las herejías y peticiones de oración. Pero también, a lo largo de estas 5 secciones, hay secciones de advertencias, como le digo, están entremetidas, entrelazadas, que número 1 de esas secciones de advertencias es el peligro de descuidar el mensaje de Cristo, del capítulo 2, del 1 al 4. Aquí vemos que si descuidar la ley que fue dada a Moisés por medio de ángeles requería un severo castigo,
¿cuánto más el que niegue o descuide el mensaje del Evangelio que fue traído por el Hijo de Dios, por Jesucristo, va a recibir un mayor castigo, un severo castigo más grande que el que recibieron los del Antiguo Pacto? La segunda sección de advertencia es el peligro de no entrar en el reposo de Cristo, del capítulo 3, verso 7 al 4:13. Vamos a ver aquí que la incredulidad fue el motivo principal por el que los israelitas que salieron de Egipto no entraron a Canaán, no entraron a la tierra prometida. Entonces aquí se nos va a decir que la incredulidad al Evangelio no nos va a excluir de una tierra física, de una nación, sino que nos va a excluir del cielo, de la Jerusalén celestial. Tercera sección de advertencia, el peligro de la apostasía, del capítulo 5:11 al 6:8. Aquí el autor está hablando de un tema y tiene que hacer un paréntesis, parar lo que está hablando, porque él dice que los autores están tan estancados, tan inmaduros, que no podía seguir hablando de lo que estaba hablando. Tenía que parar y advertirles sobre la apostasía, porque ese es un retorno, es un sin retorno a Cristo. O sea, una vez que caen en la apostasía, no hay vuelta atrás. Y está la cuarta sección, que es el peligro de despreciar el sacrificio de Cristo, en el capítulo 10, del 26 al 39. Muchos de estos hebreos, aquellos que volvían al sistema de sacrificios, estaban negando la perfección del sacrificio de Cristo. Y así ellos se quedaban fuera de toda esperanza, se excluían de la posibilidad de ser justificados ante Dios y tenían solamente que esperar las terribles consecuencias de esa exclusión. Y por último, el peligro de no proseguir en la fe, del capítulo 12, del 15 al 29. Ahí el autor resume lo que antes había dicho, recalcando las terribles consecuencias que ha de afrontar aquel que no está bajo el abrigo de Cristo. Entonces, hermanos, en medio de todas estas enseñanzas, el autor de Hebreos nos va a enseñar qué es la fe. Es algo primordial en el libro. ¿Qué es la fe? Esta epístola nos va a llevar a plantearnos preguntas a nosotros mismos de cuál es la fe que nosotros decimos profesar. ¿Somos verdaderamente creyentes? Porque es posible que participemos de la iglesia, que mostremos apariencia piadosa externa, que tengamos una membresía en la iglesia, pero que en verdad no seamos creyentes. Entonces, Hebreos nos va a quitar las dudas con respecto a eso, a través de estas preguntas, de estas enseñanzas, y nosotros debemos ser sinceros y examinarnos a la luz de la palabra de Dios, porque la persona que ha sido justificada verdaderamente lo va a demostrar viviendo por fe, ¿ya? No retrocediendo. Como dice el capítulo 10, verso 38, si retrocediere no agradará mi alma, hablando del Señor, que Él no le gusta, no está de acuerdo, no está feliz cuando alguien retrocede y mira hacia atrás. Voy a citar un párrafo de un autor llamado David Woody con respecto a esto. Dice: ninguno de nosotros tiene por qué sentirse inseguro o inquieto, ni estar debilitado por las dudas acerca de si nuestra salvación a través de Cristo es completa, ¿cierto que no? Nosotros sabemos que la salvación en Cristo es completa. Esta misma epístola dice: abunda en la seguridad de que cada creyente, por débil que sea, será ciertamente salvo. Pero su poderosa e insistente pregunta será: ¿de verdad crees? No te preguntas si has profesado ser cristiano, sino si eres un creyente genuino. Y así somos conducidos a preguntarnos muchas de estas siguientes preguntas. ¿Es consecuente nuestro comportamiento con el evangelio que profesamos creer? ¿Está nuestra fe para salvación puesta solo en Cristo, o en parte en Él y la otra parte en algún ritual o sacramento? ¿Es Él el único mediador entre Dios y nosotros, o descansamos en otros mediadores también, como santos, María, ¿cierto? ¿Eres leal a Cristo intelectualmente, o también aceptas teorías que niegan la divinidad en otras áreas? ¿Estamos permitiendo que el trasfondo y la cultura nos presionen, impulsándonos a actuar de formas que son inconsecuentes con el evangelio que decimos creer? ¿Creemos verdaderamente que Jesús es el Rey Mesías y que volverá a reinar? ¿Estamos llevando nuestra cruz y soportando su oprobio, o somos amigos con el mundo que sacrificó a nuestro Señor? Nuestro deseo de alcanzar la santidad evidencia que creemos de forma genuina en la verdadera gracia de Dios, o estamos intentando mezclar la fe en Cristo con un estilo de vida permisivo que transforma la gracia de Dios en licencia para la inmoralidad. Si somos creyentes de verdad, Cristo nos salvará completamente, pero además, si creemos de verdad, otros podrán ver evidencia en nuestras vidas de que somos creyentes, de cosas que pertenecen a la salvación.
Hermanos, esas preguntas son las que vamos a ir viendo a lo largo de toda esta serie y donde el autor nos va a dar una clara contestación. También quisiera decirles que hay una película muy antigua donde inicia su carrera como actor Jean-Claude Van Damme, que tiene por título Retroceder nunca, rendirse jamás. Es una película de artes marciales donde el joven protagonista se ve involucrado en momentos amargos, tristes, de sufrimiento, debido a la amenaza de enemigos que tenía. Sin embargo, este joven busca la guía de Bruce Lee, su mentor en esa película, ya para ser entrenado por él, y de esa forma queda capacitado para defenderse cuando sea necesario. Y al final de la película, él lucha contra ese enemigo y lo vence, debido a su persistencia y su disciplina en el Kung Fu. ¿Ya? Este bien, hermanos, podría ser el eslogan de la epístola a los hebreos para nosotros. Cristiano, no retrocedas nunca, jamás te rindas ante la presión de los enemigos de la fe, que son el mundo, el diablo y el propio corazón. Estén alertas, examínense y persistan fielmente en la fe de Jesucristo, porque Él ya ha vencido. Él ha obtenido eterna redención para ti. Él es el gran sumo sacerdote que nosotros tenemos para ser oídos delante del Padre. No estás solo. Vayamos ante Él en humillación si estamos fallando. Si al examinarnos por la palabra no estamos corriendo bien la carrera, vamos arrepintiéndonos con sinceridad, hermanos, porque ciertamente en Cristo hay perdón para todos nuestros pecados. Ahora nosotros vamos a comenzar un nuevo año calendario donde viviremos momentos felices, donde reiremos, ¿cierto? Cantaremos, pero con seguridad también vendrán momentos difíciles. Vendrán momentos de luchas contra el pecado, caídas en el pecado. Vendrán cosas que van a hacer tambalear nuestra fe como los destinatarios de Hebreos. Por eso el mensaje para hoy, hermanos, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sigue en este nuevo año como lo has hecho y mejor aún. No te apartes de su lado, ampárate en él ya, desde ya. Confiesa con tu boca, con tu corazón, con tus actos que Cristo es tu Señor. No retrocedas nunca, sigue al sacerdote de nuestra profesión. Recuerda el eslogan, retroceder nunca, rendirse jamás. Y tu amigo que aún no crees en el Señor, la exhortación también es la misma. Cree en Cristo ya, mira a Cristo ya, porque eres el sumo sacerdote que puede salvarte de tus pecados. Él es al mismo tiempo la ofrenda, el sacrificio por los pecados. Él vino hace más de 2000 años, murió en una cruz romana y pagó el precio por cada uno de tus pecados. Y si en verdad crees eso, si confiesas que Cristo es tu Señor y te arrepientes de tus pecados, crees que Él se levantó del tercer día de la tumba, vas a ser salvo, amigo mío. Porque Él, ciertamente, Jesucristo, es poderoso, como dice el autor de Hebreos, para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre Celestial, gracias le damos por el momento que hemos tenido para abrir las Escrituras, para estudiarlas, para poder, Señor, ver lo que usted tiene para nosotros hoy. Hace más de 2000 años que fue escrita esta carta y aún hoy sigue hablando usted a través de ella, porque creemos fielmente en la inspiración de las Escrituras, en que usted nos la dio, para que nosotros podamos, Señor, comprender muchas realidades espirituales, muchas doctrinas, pero también para que podamos ponerlas por obra. Y no podemos, Señor, hacerlo en nuestras propias fuerzas. Por eso es que te rogamos, Padre eterno, de su gracia, de su favor, para que nosotros podamos, Señor, poner en obra lo que aquí se dice, para que podamos ser cristianos fervorosos, cristianos leales, cristianos obedientes, que le sigan hasta el fin, hasta la muerte, que podamos, Señor, siempre seguir esta pisada, seguir este camino que usted ya ha trazado y, Señor, cuando llegue el momento de despedirnos de este mundo, podamos, Señor, verlo a usted, ya sin ningún tipo de velo, sino que podamos verle tal cual es, Señor. Podamos ir al hogar que nos pertenece. Gracias, Señor, gracias Dios Todopoderoso por el privilegio de ser llamados sus hijos. Gracias por haber leído las Escrituras. Ayúdenos a nosotros en este nuevo año para poder, Señor, tener resoluciones firmes, para no menguar en nuestra fe, para no mirar hacia atrás, para no retroceder, sino que proseguir hasta el final, proseguir al blanco que es Cristo el Señor. Gracias le damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.